Bueno, muchas gracias de nuevo. Un disclaimer antes de empezar, la discusión que yo voy a tener acerca de la transición de la adolescencia a la edad adulta es la experiencia que yo he tenido dentro de Estados Unidos, el apoyo, digamos, escolar que se da dentro de Estados Unidos. No estoy familiarizada con lo que se hace en Colombia, sé que estamos sacando muchas leyes y muchas cosas, pero solamente es un ejemplo de lo que se hace en el exterior en cuanto a cómo se apoya dentro del colegio y cómo se hace la transición. ¿Okay? Para empezar, vamos a hablar sobre las similitudes que existen entre el TEA y SPW. Ya yo creo que hemos hablado muchísimo sobre las características del SPW, ya sabemos todas las cosas que existen alrededor, pero también es importante explicar, digamos, cómo se diferencia el autismo y qué tienen en común, ¿no? Hemos escuchado mucho que existe como ese overlap entre los dos, pero la importancia de diferenciar y de esta manera, al tener más entendimiento de lo que se tiene en común, se entiende por qué, digamos, la terapia conductual y por qué, digamos, lo que se ofrece dentro de los colegios sirve para los dos. En el autismo, por ejemplo, tenemos la deficiencia en el área social y de comunicación. El niño con Prader-Willi tiende a buscar esa interacción social, el niño con autismo no necesariamente. ¿Ya? Entonces sí hay una deficiencia mucho más notable en lo que es el área social y de la comunicación. Se tiene poca atención conjunta, ¿qué significa? Que ellos no son, digamos, de los que le vayan a, si están prestando atención a una actividad y si los llaman, voltear o ellos avisar en dónde están las cosas, como que, ay, mira el avión que va pasando, eso no necesariamente pasa. En los niños con SPW sí hay un poquito más de esa atención conjunta. En autismo se ve la pérdida de habilidades, por eso de pronto mucho el tabú con las vacunas y esa parte que es otra discusión completamente aparte, en el que los niños desarrollan habilidades y después de los 15 meses o los 18 meses las pierden. Eso no sucede en SPW. Las conductas repetitivas, que vienen siendo más las estereotipias, algunos, la parte de que caminan en las puntas de los pies, el movimiento de manos, el moverse hacia adelante y hacia atrás, esas son las conductas repetitivas que se ven dentro del autismo. Las conductas de autolesión son diferentes. En SPW tenemos lo que es el skin picking, los rasguñitos de la piel, mientras que en autismo tenemos otro tipo de conductas como golpes en la cabeza, autolesiones pueden ser un poco más severas, aunque sé que también que en SPW se dan, en autismo son más comunes. Y también pues existe la dificultad para entender el lenguaje no verbal, la dificultad de leer las expresiones de los otros, obviamente también por la falta de contacto visual. Pero ¿qué tienen en común? En común tenemos la rigidez, que ya la hemos hablado, la falta de flexibilidad en rutinas y toda esa parte. Intereses limitados. Tienen obsesiones con ciertas cosas, quieren jugar lo mismo, quieren hacer las mismas rutinas. Por ejemplo, en SPW, ¿qué se observa? Que los juegos son repetitivos. ¿Qué me ha pasado a mí? Yo voy, jugamos a esta rutina con las muñecas y después voy a la siguiente terapia y mi cliente quiere jugar exactamente la misma rutina. ¿Sí? Entonces existe esa rigidez en la parte de juego y el interés limitado de que solo quieren hacer la misma cosa, solo quieren jugar con el mismo juguete. Dificultad de la reciprocidad social, las dificultades cognitivas que ya hablamos, las pataletas o rabietas de las que ya discutimos en la sesión anterior y el retraso del lenguaje. Entonces, todas esas son cosas que se dan en común entre los dos síndromes. Por lo tanto, lo importante para nosotros es trabajar la independencia. Esto va a ser muy cortico y mi charla es bien cortitica, lo cual es inclusive mejor porque sé que los niños están esperando. Ya hablamos de la creación de rutinas para crear independencia. ¿Por qué la importancia? Esta mañana hablamos de la importancia de crear rutinas, de la ayuda de las ayudas visuales, de las agendas visuales, pero quiero que entiendan que esa intervención desde ya en las agendas visuales y esas ayudas de crear rutinas es lo que los van a ayudar para cuando hagamos esa transición a la edad adulta. Yo quiero que los papás entiendan, y yo siento que esta es una parte muy importante, es el entender que sus niños no van a ser niños chiquitos toda la vida. Ellos van a crecer y ellos van a tener que lograr independencia, y lo más importante y la motivación más grande para los papás es que ustedes no van a estar ahí toda la vida. Eso es súper importante. La creación de independencia es lo más grande que ustedes, y no esperen a que
ay, es que no, todavía está chiquito y no sé qué, mañana uno sale y lo despicha un tren. ¿Sí me entiendes? O sea, uno se puede morir mañana. Entonces es muy importante que desde ya empecemos a trabajar en esas rutinas, porque eso va a asegurar esa independencia, o la creación de independencia más fácil. Hablamos esta mañana también de las expectativas en casa, en colegio y comunidad. Empezar a enseñarles esas reglas. ¿Por qué? Porque lo mismo, a pesar de que muchos de nosotros los mantenemos en casa, ¿cierto? Eso no siempre va a pasar. Tenemos que empezar a enseñar cómo ellos tienen que comportarse en la comunidad, cómo ellos tienen que comportarse en el colegio, porque eso es lo que va a apoyar también en cómo ellos van a ser tolerados por otros. Al final de cuentas, nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para este mundo en el que vivimos, para las expectativas también de los otros. Entonces, ¿qué pasa, digamos, en la educación y transición dentro de los Estados Unidos? Dentro de los Estados Unidos y especialmente en el estado de la Florida, se maneja lo que son el Plan Individualizado de Educación. Y esto empieza a partir de los 3 años. Cuando existen, digamos, y estoy hablando de cualquier diagnóstico para cualquier niño, para autismo, síndrome de Down, Prader-Willi, lo que sea. Esa es la manera como funciona dentro de los Estados Unidos. Cuando los niños, digamos, están en edad preescolar, usualmente los profesores refieren a una compañía del Estado para que les completen una evaluación. Esta evaluación es una evaluación comprensiva en la que se evalúa toda la parte conductual, psicológica, de coeficiente intelectual, todo. Se hace una evaluación completa. Y de acuerdo a eso se empiezan a presentar servicios. Pueden ir a preescolares especiales y son elegibles para ese tipo de programa. Empiezan en un colegio a los 3 años, en un colegio regular a los 3 años. Pero en Estados Unidos, dependiendo del nivel de funcionamiento, los niños están en lo que nosotros llamamos clusters, que son salones especiales con profesoras especiales en el que se les viene a proveer servicios de terapia ocupacional, si se necesita terapia física, terapia de lenguaje, pero importante entender que estas terapias son asociadas al funcionamiento escolar. Es decir, ellos empiezan a trabajar en la habilidad para que el niño pueda escribir. No necesariamente, es que mi niño tiene problemas sensoriales. Eso no se trabaja en el colegio dentro de los Estados Unidos. Esas son ya terapias que ustedes hacen por fuera del colegio. ¿Ok? Y se empieza este programa y se crea este plan individualizado de educación. Y este plan individualizado de educación lo que hace es crear objetivos que el colegio debe cumplir para que el niño logre los objetivos escolares del año, ¿sí? Obviamente, estos objetivos muchas veces tienen que ser modificados porque nuestros niños no necesariamente van a aprender a la misma velocidad de los otros niños, pero se manejan los grados escolares de la misma manera. ¿Qué pasa acá? Que cuando empezamos a crear ese plan individualizado de educación, y doctor Larry lo decía, ustedes son los que tienen que pelear por sus hijos, ustedes tienen que estar envueltos y educados y poder pelear con el colegio, si se puede, digamos, en qué es lo que el niño necesita, en cuáles son esas necesidades que se deben cumplir, de que si el niño, por ejemplo, bueno, llevamos un año trabajando en los números, un ejemplo, ¿no? Llevamos un año trabajando en los números, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué otras intervenciones se deben hacer? Dentro de los Estados Unidos, ese plan individualizado de educación es un documento legal. Por lo tanto, para los colegios no es opcional seguirlo o no seguirlo. Ellos tienen que seguirlo y punto, porque si no, pueden ser demandados. El colegio puede ser demandado por los padres si el colegio no está cumpliendo con las cosas que se requieren, ¿ya? La edad escolar dentro de los Estados Unidos, digamos, empieza a los 3 años, ya a los 5 o 6 años empezamos lo que acá nosotros llamamos transición, bueno, cuando yo estudiaba se llamaba transición, y ahí ya empieza, digamos, todo el proceso dentro del salón de clases. El proceso de inclusión, yo siento que como papás, una vez más, he escuchado historias acá, entonces no tengo el 100% de la información y me disculpan si estoy errada, pero yo creo que como padres acá en Colombia tenemos que empezar a luchar por un plan de inclusión adecuado, porque es que inclusión no es meter al niño en un salón con otros niños. Eso no tiene sentido, eso es perder tiempo. No significa que su niño es que tiene que estar en el salón de 2º grado porque es que ahí están. ¿Qué está aprendiendo su niño? Nada. ¿Por qué? Porque la información pasa derecho, porque las instrucciones no son concisas, porque las instrucciones no son concretas. Entonces es importante pelear por un plan de inclusión que
la inclusión sea social, que la inclusión sea de acuerdo a las habilidades de su niño. No significa que los incluyan con bebitos, tampoco, ¿sí? Pero que el plan de inclusión sea, por ejemplo, allá que se maneja. Si el niño tiene dificultad de lectura, entonces va a un grupo de lectura con otros niños que tienen un plan individualizado de educación que están en ese mismo nivel, pero llegó el recreo y sale con sus compañeros de su salón. Supongamos que van a música o a arte, a lo que sea, digamos que sean esas no sé cómo se llaman esas clases acá, en esas áreas, y ellos pueden participar en arte, pueden participar en música. Entonces ahí es la inclusión, es que su niño pueda participar con otros niños y empezar a crear esas relaciones. Pero si su niño no lee, ¿para qué lo va a tener en una clase donde están leyendo a nivel de segundo grado y su niño apenas está aprendiendo las letras? O sea, es perder el tiempo y es buscar conductas que no necesitamos, ¿cierto? Porque cualquier niño pues también se aburriría en una clase así. Ahora, ya cuando pasa eso, digamos en estos planes de educación, los papás y todo el grupo del colegio, o sea, digamos el coordinador de necesidades especiales, digámoslo así, la terapeuta de lenguaje, la terapeuta ocupacional y la profesora se reúnen anualmente a discutir los objetivos que se cumplieron, qué toca cambiar, si hay algún cambio en medicamento, en que, no sé, se murió el perro, lo que sea. Pero todas esas cosas se discuten en ese meeting que se hace anualmente para hacer todas las modificaciones que se necesitan, que no en realidad en Estados Unidos no se maneja lo que es la palabra modification, sino accommodation. ¿Cómo yo voy a acomodar a este niño para que pueda funcionar dentro del ambiente escolar? ¿Sí? Seamos justos. Digamos que su niño tiene, no sé, pataletas terribles en matemáticas. No es justo con los 18 estudiantes que están ahí que la clase no se puede dar. ¿Sí? No es justo. O que su niño es muy distraído, entonces se acomoda, toca sentarlo más cerca a la profesora, o la profesora tiene que darle la dirección más concreta. Por ejemplo, hemos tenido niños que tienen dificultad para escuchar las direcciones de la profesora. Entonces la profesora carga un micrófono y el niño carga audífonos, entonces no hay distracción, sino que solo recibe el feedback de la profesora. ¿Sí? La profesora puede despichar el botoncito y decirle, Pedro, quédate quieto. ¿Sí? Y de esa manera no se incomoda, digamos, a la clase, pero tampoco se pone al niño, digamos, al frente del paredón para que todos, ¡ay, Pedro, otra vez! ¿Sí? Entonces, empezar a acomodar estas cosas. Con la doctora Miller, inclusive, estábamos hablando en la hora del almuerzo, en la parte de la escritura. Por el tono muscular, nuestros niños tienen mucha dificultad para escribir. Hay que pelear para que los dejen escribir en computador, para que los dejen utilizar teclado. Porque ¿cuál es el objetivo? O que escriban o que aprendan. Entonces, si yo estoy buscando que aprendan, pues empezar a pelear porque, ok, él no puede escribir, no estoy diciendo que le vamos a poner un límite, bueno, pues no le vamos a enseñar, no, pero si hay una facilidad para enseñarles a utilizar un teclado, ese es un tipo de accommodation que se puede utilizar dentro del colegio. ¿Okay? Otra cosa muy diferente que tenemos nosotros allá es que la edad escolar para los niños con necesidades especiales va hasta los 21 años. Los niños pueden estar en el colegio hasta los 21 años. Usualmente en Estados Unidos, bueno, tenemos hasta grado 12, ¿ya? Entonces los niños o los adolescentes se gradúan usualmente a la edad de los 18. Los colegios tienen que proveer servicio hasta los 21. Es decir, que a los 18 años, esos niños que están en un clúster o en un salón especializado pasan a otro salón y de los 18 a los 21 se empieza a trabajar en la parte vocacional. ¿Okay? Entonces, empezar a crear esos colchones y esas ayudas para que esa transición a la adultez, cuando ya ellos no van a tener el soporte o el apoyo del colegio, pero que ya estamos seteados a otras cosas. Ahí empieza, como les decía, el entrenamiento vocacional dentro del programa escolar. ¿Y qué sucede? Entonces, ¿qué se les enseña? Por ejemplo, yo tengo consultas con un colegio en el que todo el colegio es específicamente para niños con autismo y va hasta los 21 años. Y en lo que de los 18 a los 21, el colegio tiene convenios con el Marriott, con el Hotel Marriott, tiene convenios con bodegas o sitios en los que los niños tienen que clasificar y de acuerdo a su nivel de habilidad se les enseña algo vocacional, ¿sí? En otros colegios, digamos, tienen
convenios con sitios de limpieza, convenios con empresas grandes que los ayudan a aprender trabajos de pronto repetitivos, que son más fáciles para ellos, y trabajos que estén dentro de la habilidad. En el Marriott, por ejemplo, los estudiantes empiezan a aprender a hacer las camas, a acomodar los baños de los hoteles, a poner los cubiertos en las servilletas, o sea, todo ese tipo de cosas. Obviamente dentro de Prader Willi pues no se trabajaría, digamos, en nada que tenga que ver con comidas, pero existe la posibilidad de hacerlos. Trabajan, por ejemplo, con ferreterías, ¿ya? Entonces están los coach, los que los ayudan, y ellos ¿qué tienen que hacer? Oh, mira, es que toca categorizar los tornillos, las tuercas, los no sé qué, tal tamaño, no sé qué, y entonces es un trabajo mecánico, pero son ayudas vocacionales que se empiezan a crear. Es importante tener en cuenta que cuando ya, digamos, se acaba el colegio, nosotros en la Florida, bueno, por lo menos en el área donde yo vivo, tenemos una fundación que se llama Vocational Rehab, que es específicamente para eso. Entonces ya el colegio te manda a este sitio en donde se busca cuál es la mejor habilidad y la motivación del niño. Es importante tener en cuenta la habilidad del niño, porque es que pues si el niño, ay, es que yo quiero ser piloto, pues sí, maravilloso, pero no tienes las habilidades para hacerlo. Entonces buscar alternativas, hacer evaluaciones de aptitud para mirar cuáles son esos trabajos que en realidad van a ser más funcionales para ellos. Cuando ya buscamos esa transición del colegio a un sitio vocacional, es muy importante la coordinación del equipo médico, ¿sí? Porque no todas las cosas, pues, o sea, volvemos a lo mismo. Yo siento que hemos hablado muchísimo de cómo todas las personas que estén a cargo de su hijo, tanto el nutricionista, como el psicólogo, como el pedagogo, como todo lo que sea, tienen que comunicarse entre sí, porque es importante que todos tengan un buen entendimiento de para dónde va el adulto, ya estamos hablando ya de la adultez, y cuáles van a ser los beneficios o las contraindicaciones de ciertos trabajos o de ciertas cosas que se hacen. Es importante, digamos, empezar a hacer convenios. No sé si, digamos, acá, sé que la Universidad del Rosario estaba intentando comenzar algo para, digamos, para la parte del autismo, que es pues, obviamente más común, pero empezar a hacer convenios con las universidades para creación de programas de apoyo. Por ejemplo, ahora, dentro de Estados Unidos, se han creado, ya hay varias universidades, por lo menos en la Florida, que tienen programas específicos para niños especiales. Entonces son carreras técnicas o programas de independencia. La Universidad de FIU tiene un programa específico para niños, o para adultos, disculpen, yo siempre digo niños, pero para adultos con necesidades especiales, y tienen como 3 diferentes ramas, ¿no? Para los niños que son más funcionales y más independientes pueden lograr tener una carrera técnica, ¿okay? Para los otros niños que de pronto no tienen todas las habilidades debido a dificultades del lenguaje o dificultades en independencia, entonces es un programa específico para independencia, porque queremos que de una u otra manera vivan en un sitio diferente, si ya no van a poder vivir con sus papás y demás. Y los otros y otra tercera que es más un programa de acompañamiento al adulto para ayudarlo a que tenga una vida saludable, tanto mental, emocionalmente y físicamente. También es importante, digamos, que ahora se empiece a trabajar y empezar acá, y me encanta que mañana vamos a tener como lo que estaban comentando, de que vamos a tener compañías para trabajar la parte vocacional, el Ministerio de Educación y todo esto, porque es importante empezar que los colegios ya empiecen, o las fundaciones empiecen a crear convenios con lugares de empleo, ¿ya? Tener los adultos en la casa, o sea, es importante entender que nuestros muchachos también tienen autoestima, ¿ya? De que estar en la casa todo el día haciendo un rompecabezas o viendo televisión, eso deprime, eso baja la moral, entonces tenemos que buscar sitios o convenios o lugares que apoyen los emprendimientos, que apoyen a los muchachos a hacer algo diferente fuera de casa para que ellos tengan un sentido de vida, ¿ya? Para que podamos llegar a ese concepto de felicidad y de moral que todos tenemos, y que tengan algo que los nutra, ¿ya? Porque una vez más, estar en casa quietos no nos va a ayudar, y mucho menos pues si es un problema también de sedentarismo, ¿no? Y también pues obviamente crear
hay programas para apoyo de cuidadores en grupo vocacional. Nuestros muchachos pues requieren de supervisión debido al problema que tenemos con la comida, o también por dificultad espacial, de que de pronto se caen muy fácil, de que de pronto si tenemos problema de caídas o rompernos los huesos y todo esto que vimos, todas las complicaciones que pueden existir médicas, buscar ese apoyo de cuidadores en grupos vocacionales para la supervisión y que ellos puedan ser exitosos dentro del ambiente laboral con el apoyo adecuado. ¿Okay?